una vez más estamos para escudriñar y avanzar en este libro de los Hechos. Así que continuamos ahí en el capítulo 13, ¿verdad? Vamos en el capítulo 13. ¿Y alguien recuerda lo que hemos estado viendo en este capítulo 13? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien recuerda? Ministerio de Bernabé de Pablo. El ministerio de Bernabé en Chipre. Y Pablo en Chipre. ¿Quién más? ¿Quién más recordamos? Del capítulo 13. ¿No? ¿Se nos ha olvidado todo? Bueno, hemos visto que estaban orando, que el Espíritu Santo lo eligió y que ellos siguieron orando y luego oraron por ello y lo enviaron, ¿verdad?, a esta obra misionera. Pues hoy vamos a leer, el miércoles pasado nos quedamos en el versículo 12 y hoy vamos a continuar en el versículo 13 hasta el versículo 37 y lo vamos a ir viendo poco a poco el desarrollo de este tema tan importante. Podemos leer unos cuantos versículos. Aquí en el versículo 13 dice 13:13, habiendo zarpado de Pafo, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que tenéis a Dios, oíd. Lo dejamos hasta aquí, hasta el versículo 16, y luego continuaremos leyendo. El viaje de estos dos hombres, de Pafo a Pisidia, ahí tenemos el mapa, no sé si lo podéis visualizar bien. La semana pasada estaban a este otro lado de Antioquía, Seleucia, y llegaron a Pafos. Ahora de Pafos se fueron ¿a dónde? ¿A dónde estamos? Antioquía de Pisidia. Antioquía de Pisidia. Ellos salieron de una Antioquía normal, porque quiero aclararlo, hay dos Antioquías. Antioquía, donde ellos estaban orando, que le impusieron la mano, y ellos se fueron al viaje misionero. Y hoy vamos a ver esa llegada de ellos aquí a Antioquía de Pisidia. ¿Vale? Entonces, en el versículo 13, Lucas no nos cuenta mucho sobre el viaje, ni sobre Pisidia, ni por qué Juan Marcos volvió a Jerusalén. Son cosas que están ahí, que podemos decir, pero igual mentimos, igual no fue así, y es mejor no decir nada, ¿cierto? Porque
no aporta ninguna luz el por qué. El miércoles pasado estaba diciendo a algunas personas que dicen que era un vago, que estaba cansado de llevar el equipaje de Pablo y que por eso Juan Marcos se volvió, pero no dice nada la Biblia, no voy a entrar en esos detalles, ¿no? Pero vámonos a lo que en realidad nos interesa ver aquí en estos versos. Según Hechos, capítulo 15, versículo 37 a 39, Pablo en ese viaje no quiere llevar a Juan Marcos. Pablo y Bernabé tuvieron un fuerte desacuerdo sobre Juan Marcos. En Hechos lo podemos leer. Si queremos así en el capítulo 15, versículo 37 hasta el versículo 39, que nos dice, y hubo 37, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Una división aquí entre Pablo y Bernabé, que eran los compañeros de misión, ¿verdad? Por un desacuerdo en este entonces, por el asunto de Juan Marcos, que encontramos, que lo abandonó a ellos cuando iban en esta misión. Bueno, pero como han visto, no dan ningún detalle. ¿Por qué fue que lo abandonó? Entonces Pablo no lo quiso llevar después de tener esta discusión con Bernabé. Años más tarde, él está con Pablo, quien lo llama un colaborador en Filemón, capítulo 1, versículo 24. Y cerca del final de la vida de Pablo, envía una solicitud a Timoteo desde una cárcel romana. Él le dice: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Indubitablemente, Juan Marcos había madurado a través de los años y se había convertido en un siervo fiel del Señor. Pablo reconoció su progreso y lo consideraba un valioso compañero. ¿Ves qué cambio, no? Ahora, pasados los años, tuvieron que pasar muchos años para que las cosas se dieran, ¿no?, entre ellos y que ellos... pero a mí, aquí hago entre paréntesis, y me gusta mucho la forma en que Bernabé escoge a Juan Marcos y se lo lleva con él. Recuerdan que venimos ya desde un principio con Bernabé, desde capítulos anteriores. Bernabé es quien escoge a Pablo, se lo presenta a los otros compañeros, y es que hace que ellos escojan a Pablo y lo acepten. Y luego es quien se va a buscarlo. ¿Se acuerdan?
es quien vuelve a buscar a Pablo nuevamente para que venga a ayudarle a él a colaborar. ¿Recuerdan cuando empezó el ministerio con los gentiles? ¿No? Y ahora él es escogido por el Espíritu Santo para que vaya con Pablo, pero en esta ocasión deja a Pablo y no abandona a Juan Marco, aunque Juan Marco ya lo había abandonado, pero qué ejemplo, ¿no? de hombre nosotros encontramos en Bernabé, un hombre restaurador, ¿cierto? Yo lo veo así, un hombre restaurador, un hombre que no abandona a los suyos, sino que él lo escoge y lo encamina. Y es posible que de estar con Bernabé trabajando juntos, este hombre haya capacitado, haya adquirido buena experiencia, por lo cual luego Pablo reconoce la labor de este hombre, ¿verdad? Transformado, un hombre que es útil para el ministerio, cuando antes él no quería ir con él. Entonces, debemos subrayar que todas estas ciudades, en los capítulos 13 y 14, pertenecen a la provincia de Galacia. Y Pablo le escribe a ellos la carta a los Gálatas. Pablo emprende, ¿no?, el viaje por todo este territorio, y él va avanzando, pero él va dejando una huella, y él va dejando ahí una simiente, una semilla, ¿no?, sembrada, que él espera que esta semilla pues dé su fruto. En el versículo 14 vemos aquí, que está con el amarillo, Antioquía y Perga. ¿Se han quedado con el mapa? ¿Sí o no? ¿No? Bueno, mírenlo bien. Antioquía y Perga. ¿Dónde se encuentra Pablo cuando él le llaman, le hacen el llamado después que leyeron la lectura, para que uno de ellos, si quería hablar, hablara, y él se puso en pie y mandó a hacer silencio y empezó a dar el discurso? ¿Dónde estaba? Antioquía de Pisidia. El micro, Antioquía Pisidia. de Pisidia, dice Jacob. ¿Quién más? ¿Quién más está de acuerdo? ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Oh, sí. Me da miedo verlos así tan callados. En la sinagoga. Bueno, la sinagoga, sí, vamos a estar en el sitio que estaba la sinagoga, pero la ciudad era... En una sinagoga, en Antioquía, ¿de qué? De Pisidia. Man. Vamos a ver cómo era el orden en esa sinagoga. ¿Cuáles eran los pasos a dar para hacer esas reuniones? Primero se ofrecía oraciones de apertura, y luego se hacía una lectura de la ley. Eran los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Era lo que se consideraba como los libros de la ley. Después, una lectura de los profetas. Después, si se encontraba presente una persona estudiada, le invitaban a hablar sobre temas relacionados con las Escrituras. Bueno, el primer sermón de Pablo en Antioquía, nosotros lo encontramos a partir del versículo 17 hasta el versículo 41.
todos estos versos incluyen lo que es ese sermón de Pablo. Entonces, el bosquejo aquí que encontramos en estos versos, al leer estos versos, y esto es muy importante para lo que preparamos mensajes, ¿no? Esos pasos para guiarnos, ¿no? La historia de Israel conduce a Jesús del versículo 16 hasta el versículo 23. Luego el rechazo, versículo 24 hasta el verso 29. Jesús, el Mesías, Dios le levantó de los muertos, versículo 26 hasta el verso 37. Hoy será hasta aquí, hasta este verso 37, que vamos a analizar. El llamado final en el sermón está en el versículo 38 hasta 41 y resultado del sermón, versículo 42 hasta el versículo 52. Y esto lo vamos a ver el próximo miércoles. Pero hoy nos vamos a quedar hasta el versículo 37. ¿Para qué? Para que podamos apreciar mejor, porque el tiempo no nos va a dar para concluirlo todo. Hubiera sido buenísimo concluir el sermón completo, ¿no? Pero es mejor ir menos es más, como dicen los políticos. Aquí sí. Los políticos siempre dicen que menos es más. Así que, cierto, analizamos menos, aprendemos más, ¿no? Porque se nos quedará. Es interesante, hermano, que Pablo seleccionó ciudades estratégicas, inició iglesia en ellas y que de esa iglesia fue a evangelizar las regiones circunvecinas. Pablo siempre que pudo empezó su ministerio en la sinagoga local. Allí encontró tanto judíos como gentiles listos para oír la palabra de Dios. Y recuerdan que Jesús siempre andaba por las sinagogas enseñando. Son lugares estratégicos porque allí se reúnen siempre para estudiar, para analizar, para escuchar, ¿no? Acerca de la ley y de los profetas. Así que es un lugar donde vas a encontrar siempre un auditorio preparado para escuchar esas buenas nuevas de salvación. Y sabiéndolo, ¿cierto? Que hay lugares donde la multitud se reúne para escuchar, pues ellos aprovechaban esa oportunidad para ir a predicar. Y no hay un lugar mejor que ese, ¿verdad? Que donde ya hay personas que están preparadas para escuchar la palabra de Dios, ir y darle, ¿verdad?, ese evangelio. De versículo 16 hasta 23, en este repaso de la historia de Israel, Pablo señaló eventos importantes que conducían a Jesús. Vamos a ver: la elección de los patriarcas, la liberación de Egipto, el tiempo en el desierto, la conquista de Canaán, el tiempo de los jueces, el tiempo de los reyes. De versículo 16 hasta el versículo 23. Hemos leído hasta el verso 16, ¿verdad? Que dice: entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres
y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia a su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Verso 23. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. ¿Cómo empieza este hombre? Narrándole trocito de la que ya ellos sabían, dando paso, ¿verdad? Poca frase que a la vez ocupa muchos años, un periodo de tiempo bastante amplio, historia de la cual ellos ya conocen. Y él va señalándole la obra maravillosa de Dios, paso a paso, hasta que llegara a donde Pablo quería llevarlo a ellos, hasta Jesús. El rechazo lo encontramos en el versículo 13. Capítulo 13, verso 24 hasta el verso 29. Donde Pablo le habla con evidencias, les lleva a pensar en Juan el Bautista y los gobernantes judíos. Y Pablo muestra cómo la gente rechazó a Jesús, y de esta manera se cumplió el plan de Dios. Vamos a ver versículo 24 hasta el versículo 29. Vamos a leerlo. Dice: antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Pablo entra en detalle cómo el plan de Dios
iba dirigido hacia ellos y no solamente hacia los judíos, sino a toda la humanidad para salvar. Pero Pablo le dice algo muy importante. Ustedes no conocieron ¿a quién? A Jesús. No le conocieron, no le reconocieron, no le quisieron aceptar. Por eso es el rechazo, ¿no? Ellos rechazaron. En el verso 29, Pablo quería comunicar la idea de que Jesús fue maldito para que nosotros pudiéramos ser bendecidos. En Gálatas capítulo 3, versículo 13, David, si lo puede buscar, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Este es el mensaje que Pablo le está dándole a todos los que están aquí reunidos en la sinagoga. Jesús, el Mesías, Dios le levantó de los muertos. Es el mensaje que Pablo le transmite a ellos a partir del versículo 26 hasta el versículo 37. Entonces Pablo señala que no fue porque no hubiera leído u oído el mensaje de los profetas sobre Jesús que lo condenaron, sino ¿por qué? Porque no lo entendieron. Versículo 27. O sea, se da cuenta, una cosa es que tú leas y otra cosa es que tú entiendas lo que tú estás leyendo. Bueno, tenemos una pregunta aquí para que ustedes hablen un poquito, que luego que están ahí tan silenciosos, uy, como están ahí tan tranquilitos, igual se pueden dormir. ¿Por qué Pablo en esta sesión menciona a David en el versículo 34 hasta el versículo 35? ¿Por qué Pablo en esta sesión menciona a David? Lo leemos, 34 hasta el 35 dice: y en cuanto al que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Por qué? Ustedes entienden que Pablo menciona aquí a David así de esta manera. Mano levantada. Pues pienso, bueno, la Biblia registra que David, de la descendencia de David, era que venía el Mesías. Entonces él aquí mienta a David, primeramente como rey, y conforme un corazón conforme al de Dios, cosas que miramos historia de David y a veces lo confronta, bueno, como un corazón conforme al de Dios. Y esa es una de las cosas que en una ocasión yo hablé con una persona y me dice: a mí no me gustan los salmos porque que hay muchos salmos que son de David y David fue un hombre que derramó mucha sangre. Entonces lo que aquí refleja es
un hombre que se humillaba, que reconocía lo que había en su corazón y el pecado que cometía, pero él reconocía que era pecado y se humillaba ante Dios. Pero se detiene un poco también en que el Mesías venía de descendencia de David y que no, hay unos versos ahí que no habla directamente de David, sino que se refiere al Mesías, ya a Jesús, que es cuando habla de dice la misericordia de, permanente, algo así, no sé lo que expresa el verso. La misericordia fiel, que habla que ya no es a David directamente, sino el que viene de la descendencia de David. Y ahí es el Salvador a Jesús. Así es. Hay más de acá, hermano. Sí, bueno, yo pienso que, igual que el hermano, desde el punto de vista humano, él le hace la referencia de que Jesús es del linaje de David. Pero eso es desde el punto de vista humano, porque sabemos que Jesucristo es Dios hecho hombre. De esta manera, él le hace un aclarando, y como usted decía anteriormente, él hace una recopilación desde Abraham, desde los jueces, desde Samuel, desde cuando Dios, por asunto de que el pueblo decidió tener un rey como las demás regiones, y por eso escoge a Samuel, le hace todo el relato que ocurrió, que puso a Saúl, que quitó a Saúl, que Samuel ungió a David, y todo lo que sabemos. Le aclara que Juan le dice: no soy yo, porque el que viene, yo no soy digno de desatar el cordón de su zapato. Pero también le hace una comparación. Le dice: bueno, David vio corrupción, pero al cual ustedes desecharon, no vio. Pero no solo eso, están los testigos oculares aquí, que estuvieron con él y pueden dar testimonio de lo que yo le estoy hablando. Que no fue que una fábula que yo me inventé, que no. Ahí hay testimonio, porque usted le hace una historia de X cosa, pero usted no tiene los testigos oculares que pueden testificar esto o aquello. Pero lo más importante de todo, y por lo que nosotros hoy estamos aquí, es porque, a diferencia de muchísimos líderes, escuchando desde el punto de vista humano, usted va a la tumba y lo encuentra. Pero a ese que ellos rechazaron, a ese que Pablo le está hablando aquí, ese no hay forma, porque la tumba, gloria a Dios, está vacía. Y por eso hoy estamos usted y yo y todos los que estamos aquí hablando de él. Gloria a Dios. Bueno, hasta aquí es Padre. Así es. Felicitamos ya a David. Alberto. Venga, Alberto, te damos a ti la palabra. Muy buenas, ¿qué tal? Digo que aquí cita a David, la misericordia fiel de David, porque así como dice en el verso 32, dice que también nos anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Si leemos Isaías 11, vemos que dice que de la vara de Isaí sale un renuevo, que es ese Jesucristo, hace referencia a que es Jesucristo, que viene de la raíz de Isaí, que es de la raíz del linaje de David. Y eso era una profecía de Isaías 11, que hace referencia al Mesías. Entonces es una de las promesas que Dios dice aquí, como dio a nuestros padres. También estoy de acuerdo con todo lo que han dicho los hermanos. Está bien. Amén. Así es. Él
está hablándole de cosas que ya ellos conocían, que ellos no podían negar y decir no es así. Está hablándole palabras claras, ¿verdad? Y aquí Pablo estaba haciendo referencia al libro de Isaías, capítulo 55, versículo 33, versículo 3. Isaías 55, versículo 3, que dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Un hombre que sabe las escrituras, y él está hablándole, ¿verdad?, con esa sabiduría que tenía de parte de Dios. Y aquí Pablo está reseñando el pacto de Dios con David, las misericordias fieles de David. Recuerden que Dios le había prometido a David que de él saldrá el Mesías. En 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 17, esto lo pueden leer en casa, lo pueden anotar. Aquí cuando Dios le da la promesa a David. Entonces, este era un pacto eterno, establecido para siempre. Si Jesús no fuera el Mesías, y si muriese y quedara muerto, este pacto nunca podría cumplirse. Es por esto que Jesús tenía que resucitar de los muertos. De lo contrario, el pacto habría sido falso, afirmando que es el Mesías. ¿Sí entendemos entonces por qué Pablo le dice a la multitud la promesa fiel de David? Porque se cumplió, y como decía el hermano, ellos sabían, no habían pasado tantos años como nosotros, porque nosotros sí que podríamos tener duda, porque ya han pasado 2023 años, pero es que ellos lo tienen reciente, no le han pasado muchos años. Y Pablo le está hablándole a ellos con esa verdad que ellos no pueden decir, no, Pablo, que eso no es así, que te está equivocando, o echarlo de ahí porque está hablando cosas que no están. No, está hablándole la escritura, lo que ellos mismos han leído. Una preguntita aquí. Según el Salmo 2, verso 7, y el Salmo 16, versículo 10, ¿qué prueba la resurrección de Jesús? La pregunta es, ¿qué prueba la resurrección de Jesús? Buscamos esos dos versos. El Salmo capítulo 2, versículo 7 dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y el Salmo 16, versículo 10 también nos dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La pregunta es, ¿qué prueba la resurrección de Jesús? ¿Qué prueba? Dame el micro atrás al hermano. ¿Qué prueba la resurrección de Jesús?
significativa es la tumba. La tumba está vacía, como dice el coro. Y eso es innegable. Han querido hacer muchas fábulas, mucha conjetura de que Jesús lo bajaron de la cruz según algunos textos apócrifos o de dudosa procedencia. Dice que Jesús de Arimatea, sabe que fue la persona que lo retiró. José, creo que José de Arimatea. Dice que no, que Jesús murió a mucho tiempo y eso, pero toda esa teoría han sido desmontadas una por una, gloria a Dios. Y si vamos a las diferentes doctrinas religiosas del mundo, todos, sin excepción, todos y cada uno, usted puede ir allá, puede ir donde Mahoma, puede ir donde Buda, puede ir donde todos, y allí lo encontrará. Claro, encontrará los huesos y demás. Pero el motivo principal, como decía anteriormente, porque estamos aquí, es que la tumba está vacía. Si la tumba estuviera ahí, como usted acaba de decir, nosotros probablemente no estuviéramos. Seguro no. Porque si está ahí, porque vio corrupción. Vio un cuerpo corrupto, como nosotros nos vamos a corroer el día que nos vayamos. De esta manera se responde esa pregunta. Bueno, la pregunta sería que la tumba está vacía, no hay otra. Sí, es algo que también, sí, una primera prueba es que la tumba está vacía, pero después que Él resucitó, duró muchos días con ellos y anduvo en Galilea, en Jerusalén, y muchos le vieron, fueron muchos testigos que le vieron, y cuando ya Él fue ascendido al cielo, muchos le vieron también, lo cual Pablo le dice a ellos, pues, hubo una multitud de personas que anduvieron con él y le vieron y son testigos, y Pablo le dice, y nosotros también le anunciamos esto. En el verso 31 él le dice, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestro Padre, que habían testigos, ¿no?, oculares que vieron la resurrección. Y para nosotros hoy, pues, es el testimonio de lo que ya han escrito y la tumba vacía que está allí, y el Espíritu Santo también. Bueno, profecía cumplida. Dame a David. También profecía. Yo voy a contestar a la pregunta. En el Salmo 1.7 pone que es el Hijo de Dios, porque dice que lo engendró. Y en el Salmo 16.10, muy a la línea de lo que decían, que no hay corrupción. Y esa es la prueba que hay en esos dos salmos. Así es. Bueno, entonces, la profecía se han cumplido, ¿verdad? Como estaba. Y prueba que Jesús realmente es el único Hijo de Dios, y prueba que Él era totalmente santo, incluso en su obra en la cruz. Aunque Él cargó todo el peso de nuestro pecado, de nuestra maldad, Él no cometió pecado. Él llevó nuestro pecado. Dice que se hizo maldición por nosotros, pero aún ahí en la cruz, Él permaneció siendo sin pecado.
O sea, él no practicó pecado. Pablo hace un repaso de muchas historias del Antiguo Testamento, destacando la salvación de Dios, la elección de Israel, el éxodo de Egipto, la instalación de Israel en Canaán, y Dios le dio los gobernantes sabiamente. Concluye con la persona de David. En ese punto, Pablo empieza a hablar de Jesús, el hijo de David, el Salvador prometido por Dios. Les recuerda que Juan el Bautista prepara su camino, pero les señala que fue rechazado por los gobernantes judíos y muerto en el madero. Entonces Dios lo levantó de entre los muertos y lo presentó vivo a los discípulos. Pablo le manifestó que todo esto concordaba con las profecías del Antiguo Testamento, ya que medio de la muerte y la resurrección de Cristo, los hombres podían ser justificados de todo pecado, lo cual no era posible por medio de la ley de Moisés. Saber que la ley no quitaba el pecado. ¿Qué era lo que hacía la ley? Apaciguaba, ¿verdad? Apaciguaba, pero no lo quitaba. El único que quita, como dice la Escritura, es aquí, dijo Juan. Es aquí el Cordero de Dios que apacigua o que quita. Que quita, ¿verdad? El pecado del mundo. Y hasta aquí aprendemos que Dios siempre cumple sus promesas. Que la resurrección cumple ¿la qué? Las profecías. Entonces Pablo y Bernabé reconocen que son el pueblo de la promesa, según el versículo 26. Por eso van a la sinagoga primero, aunque después deciden ir a los no judíos, según el versículo 46. Creando puentes, oremos que Dios nos muestre a cuáles personas ir. Pablo y Bernabé van guiados por el Espíritu, ¿a dónde? A la sinagoga, ¿verdad? Es importante para mostrar a otros la obra de Cristo y el amor de Dios por su creación. Mostrar al creyente a Dios, ellos no cesan de decir con palabras o sin palabras, el plan de Dios es salvar al mundo. ¿Cuántas veces Pablo menciona el nombre de Dios en ese pequeño discurso que él le da a los que están ahí en la sinagoga? ¿Cuántas veces nosotros mencionamos el nombre de Dios cuando nosotros estamos evangelizando, estamos hablando con alguien, o cuando nosotros estamos compartiendo la palabra de Dios? Esto es muy importante, ver cómo ellos hablaban en nombre de Dios y no dejaban de mencionar el nombre de Dios. Muchas veces cuando escuchamos personas predicar, lo escuchamos más que hablar de lo que yo hago, de lo que Dios hizo en mí, de lo que Dios me dijo. Sí, hablamos de mí, ¿no? de lo que yo hice, de lo que Dios hizo en mí, pero no hablamos de las grandezas de Dios, de lo que Dios ha hecho y lo que Dios va a seguir haciendo para salvar a la humanidad. Y esto es bueno, ¿no? Que nosotros
tomemos eso en cuenta, que Dios va tratando con los seres humanos en todas las épocas y edades para culminar su plan de erradicar el mal y el pecado. Hechos capítulo 3, versículo 21, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Esto lo dice Pedro, ¿verdad? Qué maravilla, hermano, cuando nosotros nos acercamos a Dios reconociendo quién Él es, reconociendo su soberanía, dándole a Él lo que Él merece y reconociendo que todo lo que Él ha hecho por nosotros ha sido por nuestro bien, a nuestro favor, para darnos a nosotros salvación, para que nosotros podamos tener una promesa, una esperanza viva en la cual nosotros nos agarramos ahí a ella, ¿verdad? Esto es igual que cuando tú coges y dices, me voy a buscar un trabajo porque quiero lograr tal cosa. Me quiero hacer un ahorro para comprar tal cosa. Y tú tienes una motivación, ¿verdad? Para trabajar. Porque trabajar no es bueno. Trabajar, yo creo que a nadie le gusta trabajar. Serían pocas personas a las que le guste trabajar por trabajar. Pero cuando tú te propones una meta, tú estás trabajando con ese propósito, con anhelo para lograrlo. Es muy diferente que una persona que está trabajando para gastar, para disfrutar y al día siguiente vuelve a lo mismo, ¿no? Hoy cobró y ya lo ha gastado, a fin de mes ya no tiene nada, otra vez a cobrar, como veo otro a gastarlo, porque solamente vive para eso, para disfrutar el día a día. Es muy diferente, ¿cierto? Le da igual que lo despidan, que no lo despidan, le da igual sacar el trabajo o no sacar el trabajo. No tiene una meta marcada. Nosotros tenemos una meta. ¿Cuál es esa meta? Ir a morar con Cristo para la vida eterna. No. Esa es mi meta, no yo. Por eso estoy aquí, porque esa es mi meta. ¿Cierto? Servirle al Señor, porque yo quiero alcanzar esa vida eterna. Vivir para siempre con Él. Y yo creo que Cristo murió en la cruz del Calvario con ese propósito de salvarme a mí, para que donde Él esté, yo también esté. Ese es mi anhelo y eso es lo que me mantiene a mí cada día ferviente, constante, sirviéndole al Señor sin desmayar, sin mirar atrás. Nuestra mirada ahí, no mirando a Cristo ahí en la cruz, no, mirándole sentado a la diestra de Dios el Padre, porque ahí es mejor. Muchas veces decimos que tenemos que mirar a Cristo ahí en la cruz. No, yo digo, tenemos que mirar a Cristo sentado a la diestra de Dios el Padre, porque allí es donde Él está. Ella no está en la cruz, Él pasó por la cruz. Él está allí sentado intercediendo por nosotros. Yo he terminado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que no hayan entendido del discurso? ¿Sí? ¿No? ¿Nada? ¿Lo han entendido también tan perfecto? ¿Sí? Bueno, pues que el Señor le bendiga, que Dios le guarde. Y el próximo miércoles continuamos entonces con esos versos. ¿A partir de qué verso nos quedamos? A ver si recuerdan. Versículo 13, 27. Hasta 37.
verso 37. 37. Ahí quedamos. Así que yo le animo a que lo estudien, ese verso, esos versos que continúan, para que el miércoles podamos venir con la pila bien renovada. Pues que Dios le bendiga y que Dios le bendiga.